Tras el final de la primera fase de la Leagues Cup, se reanudó la acción en la Liga MX. Quédate aquí si no lo viste, pues no te puedes perder el festín de goles con el que Tigres castigó al Puebla, la victoria amarradísima del América sobre Querétaro, el Pachuca del Jimmy Lozano, que provocó algo más que una simple derrota en el campamento atlista, y el aguacero que inundó Ciudad Universitaria. También la actividad del día lunes, en donde Monterrey vapuleó a León, Toluca regresó al sendero de la victoria, y el Cruz Azul conquistó el Alfonso Lastras. De los 4 clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup se midieron en el regreso de la liga, y los Tigres le ganaron por un touchdown al Puebla. Después de que el torneo se detuviera una semana por los juegos de la primera fase del certamen trinacional del verano, se retomó la actividad de nuestro campeonato con un partido de viernes por la noche. El desfile de dianas comenzó al minuto 6, cuando Ociel Herrera le pegó la folia seca a Jesús Rodríguez. Poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. En cuestión de media hora el marcador se volvió a mover, pues Juan Bruneta alzó un servicio para Diego Lainez, quien con el coco provocó la erupción del volcán. En la segunda mitad el factor le regresó el favor al argentino. Con un remate de larga distancia batió al cancerbero poblano, para cooperar a que la diferencia se hiciera adulta. El que no podía faltar era Ángel Correa, que se puso guapo y cacheteó la de gajos desde fuera del área, para sumar su quinto gol en los últimos 4 cotejos con la camiseta de los incomparables. Nicolás Díaz le echó la mano a los regios con un autogol. Posteriormente el Chicha Sánchez, quien ingresó de cambio, caracoleó a su antojo, la colgó de la escuadra para estrenarse en primera división. Sobre la hora, si algo le faltaba a los camoteros, se marcó una pena máxima, la cual fue convertida por la leyenda viviente, André Pierre Guignac, quien tenía casi 9 meses sin marcar, pues su último gol databa del 6 de noviembre de 2024 ante Toluca. Ya son 10 años del francés haciendo goles en nuestro fútbol. Impresionante. Los de San Nicolás ganaron, golearon y gustaron, pero no lo hacían con una diferencia tan grande desde la fecha 5 de la Copa del Clausura 2014, un encuentro en el que le clavaron 8, igualmente a los enfranjados. En un partido que el destino no quería que se jugara, el América le ganó por la mínima a Querétaro. El silbatazo inicial estaba programado para las 19 horas, pero la tormenta eléctrica que se apoderó de la Ciudad de México obligó a aplazarlo 1 hora y media. Sin embargo, cuando los protagonistas se disponían a salir, una falla en la iluminación del inmueble retrasó el arranque otros 15 minutos. En lo que la situación mejoraba, la institución americanista le entregó un reconocimiento a Alejandro Cendejas, quien cumplía 150 juegos con el club, y a Álvaro Fidalgo, quien llegó a 200. Ya cuando por fin comenzó la batalla, el Chiquito Sánchez probó de lejos, mas Alisson rechazó un costado. De inmediato, Dagoberto Espinosa recibió pegado a la raya lateral, se quitó a 2 rivales y se metió hasta las entrañas del área para sacar un punterazo, que representó el 1-0, perdurado por la eternidad. Antes de ir a descansar, Henry Martín fue derribado en zona prohibida. Adonai no dudó en señalar la pena máxima, que ejecutó el propio afectado. Sin embargo, con el 9 en la espalda, se topó con el ex de Cruz Azul, quien adivinó su disparo y mantuvo con vida al gallo. En el segundo tiempo, el ritmo cayó de forma dramática. Aunque cada bando tuvo su oportunidad, Cendejas apareció segundo palo, el guardameta se agigantó, y del otro lado, Partida exigió al arquero nacional, quien rechazó hacia un costado, asegurando las 3 unidades. Vaya que la América necesita mejorar. Un horario atípico para jugar en el Encanto, Mazatlán dejó ir 2 puntos de forma agónica ante los Xolos. El segundo juego del día sábado se encontraron los cañoneros con el cuadro de Loco Abreu, que venía a hacer una actuación decente en Leagues Cup. Pasado el tercio de hora, Gilberto Mora le respetó la pasada a Pablo Ortiz, y mandó el pase de la muerte a las coordenadas de Frank Boya, para dar un pase a la red y quitar los pares. Poco antes de recuperar el aire, el conjunto morado se quedó cerca de golear el trámite, solo que la media vuelta de Anderson Duarte estremeció el palo. Al cambio de cancha, Chamar también se encontró con el mejor amigo de los porteros, mientras que en la otra trinchera, Dudú retrasó para Nicolás Benedetti, quien de pata zurda activó el show de luces. Al 77, Fabio Gómez fue derribado dentro del área, y tras 6 minutos de espera, el poeta convirtió el penal, que le dio la vuelta al marcador. En el tiempo de compensación, Alan Torres se olvidó de encoger los brazos, y le entregó el tiro desde los 11 pasos a los fronterizos, quienes depositaron todas sus esperanzas en Kevin Castañeda, cuya precisión quirúrgica firmó la división de unidades. Buen partido en Sinaloa.
La selección mexicana de fútbol ha conquistado otra Copa Oro y en la revista Balompié ya elegimos portada para nuestro número 5. Se trata de Gilberto Mora, acompañado de Marcel Ruiz y Santiago Jiménez, ahora sí contento a diferencia de nuestro primer ejemplar, además de Edson Álvarez y Alexis Vega en la solapa interior por primera vez en la revista Balompié. Adentro vas a encontrar crónicas de todos los partidos de la Copa Oro, además de todos los partidos del Mundial de Clubes. Es una edición sumamente futbolera de este verano que nos encantó, sobre todo con el torneo internacional, pero también con la brillantez de estos jóvenes que parece que quieren despertar rumbo a la Copa del Mundo del año que viene. Ya sabes que la puedes conseguir en balompié.mx, encuentras el link en la descripción o puedes escanear este QR para ir directamente a la página web. Suscríbete para que recibas 4 ejemplares, un póster de colección y más sorpresas que van a venir incluidas solo para los socios fundadores. Balompié.mx. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento. El equipo de Pachuca sigue dominando la Liga MX. Ya son 4 victorias al hilo, que lo mantienen como líder absoluto. Antes del parón obligado por otra competición, el Pachuca del Jimmy Lozano dejó muy buenas muestras de fútbol que perduraron en el Estadio Jalisco. Antes de llegar al 10, Elías Montiel levantó un trazo a Gastón Toc, quien la mató con el pectoral, se acomodó la media vuelta e interrumpió la caída de la pelota para comerse a James Rodríguez en Brasil 2014. Golazo. Una cosa es esta directiva, pero sí, lo que dice Eric, 17 goles. ¡Uy! Media vuelta del bate, gol. ¡Gol! Pachuca festeja este gol. El argentino recibe de espaldas, media vuelta, fantástico golpeo, qué golazo. Más adelante los hidalguenses pusieron en práctica la coreografía aprendida durante la semana y el Pocho Guzmán atendió el movimiento de Daniel Aceves. Con un disparo cruzado la mandó a guardar. Detrás de la esquina en donde posaban las banderas de México, Argentina y Brasil, el oriundo de Tula de Allende la colgó al corazón del área, donde Sergio Barreto emergió en soledad para marcarle la tranquilidad absoluta. En el complemento, los rojinegros casi responden desde el suelo con un cohetazo de Ponchito González. Reventó la base de la varilla y posteriormente el mismo 58 casi desde media cancha, solo que el bote del balón no le favoreció. El ex de las Chivas la prendió deliciosa con su pierna menos ágil. Mas Camilo Vargas se extendió para evitar que la goleada fuera mayor. Sin más, Daniel Quintero Huitrón oficializó la victoria de los Tuzos. Por primera vez en su historia arrancaron el torneo con 4 triunfos consecutivos. Horas más tarde, el cuadro atlista confirmó la salida de Gonzalo Pineda, quien presentó su renuncia a la dirigencia del club. Rodó la primera cabeza en la jornada 4. Por ahí los rumores andan diciendo de un posible regreso de Diego Coca. Dicen que cuando amas de verdad, nunca te vas del todo. Que hay lazos que el tiempo no rompe y caminos que siempre te traen de vuelta. Juntos vivimos la historia que soñamos durante generaciones, y aunque la vida nos llevó por distintos rumbos, el corazón siempre latió en rojo y negro. En la cancha de Ciudad Universitaria se jugó un partido de waterpolo, que finalizó con un empate entre Pumas y Necaxa. Más de 34,000 personas se dieron a la tarea de asistir al debut de Keylor Navas en CU. Sin embargo, no tenían en sus planes el tormentón que cayó en la capital del país, el más fuerte desde 1952. Tomás Badaloni se quedó cerca de clavar el primero. Su cabezazo impactó la publicidad y después uno de sus compañeros le pegó a la distancia, pero el tico expulsó hacia un costado. Con el pasar de los minutos, el diluvio cada vez era mayor, solo que el juego nunca se detuvo y Jorge Rubalcaba enfrentó solo a Unzain, que ganó el duelo individual. Entre charcos, los tsunamitas casi se adelantan en el tablero por medio de un balón detenido, más que el arquero argentino respondió de manera perfecta. Luego de un entretiempo de 34 minutos, la mayor parte del campo fue reparada y el enfrentamiento se reanudó con un disparo de Vite, que se fue a la pista de tartán. Más tarde, el Cocó Carrasquilla cobró un córner desde el banderín de la derecha y encontró a Rubén Duarte. Con un frentazo se estrenó en el fútbol mexicano. Lamentablemente para la estudiantina, el gusto duró poco. Tras un rebote, Diego de Buen remató desde los límites del área, igualar el marcador y de paso romper la imbatibilidad del ex Real Madrid. Vaya golazo, por cierto, del señor de Buen. Disparo por parte de Buen ahora con derecha. ¡Golazo!
del Pedregal no dejó de intentar, y Legolas le puso 7 octavos de gol a Guillermo Martínez, quien con un beso la mandaba al fondo de las redes. En cambio, abanicó para firmar el oso más grande del torneo, hasta este momento. En la compensación se fue a revisar un posible penal a favor de los locales, pero la decisión del árbitro no fue la esperada por la afición. Escapó lo más rápido posible, para llegar a casa. Chivas no pudo ante uno de los peores equipos de la liga. Sumó un descalabro más, ahora por la mínima frente a Santos Laguna. Que la transmisión de TUDN comenzó con cierto delay y el juego arrancó casi 20 minutos después de lo pactado. Inició la batalla en el TSM para terminar con la actividad dominical. Al 24, Daniel Aguirre derribó por la espalda a Ramiro Sordo y tras la revisión en el VAR, el profe decretó el tiro desde el manchón, el cual fue traducido en gol por Bruno Bartichotto. El conjunto de la Laguna echó todo el camión atrás y el rebaño nunca supo cómo moverlo, hasta que al minuto 71 López Peñuelas marcó otro penal, solo que ahora para el otro lado. Alan Pulido tomó la responsabilidad y con su tan característico brinquito quiso asegurar. Mas Carlos Acevedo fue mejor. Vaya vergüenza para el delantero que algún día iba a ser la referencia de la selección nacional. Todavía Sandoval estuvo a nada de hacer un golazo, pero el greñudo incrementó su figura. Areto Ortega se fue expulsado por una barrida sobre Hugo Camberos y la doble amarilla de las palmas de su dueño. Guerreros se llevaron las 3 unidades. El León se mantiene en caída libre y ahora los que sacaron provecho fueron los Rayados, que se llevaron la victoria del Nou Camp. Para su mala suerte, la Fiera no pudo contar con su capitán, James Rodríguez, quien quedó fuera del compromiso por una molestia muscular, aunque por otro lado estrenaron elemento en medio campo, Jordi Cortizo, proveniente del mismo rival, el Monterrey. Antes de cumplirse el cuarto de hora, Germán Berterame pateó con debilidad, pero Óscar García no controló el bote y le dejó la mesa servida al Tecatito Corona. Llegó a tiempo para devorar. Más tarde, la saga leonesa se perfiló de forma espantosa y no pudo despejar un balón de rutina, por lo que Enrique Chávez irrumpió como ariete para convertir el 1 en 2. Justo cuando el reloj marcaba la hora, el ex del San Luis acarició la gloria de inscribir su nombre en la hoja de goleadores, pero su intento quedó en suspenso. El rebote cayó a los pies de Sergio Canales y con un sordazo fulminante reafirmó el dominio regio. Los panzas verdes medio dieron señales de vida por medio de Daniel Arcil, que inventó un proyectil de largo alcance para maquillar un poco el resultado. Ya no se movió más. Entrada hizo más que fundar. Acá está. ¡Gol! ¡De la Fiera! En un disparo de larga distancia. Sorprenden al arquero que estaba distraído. Y vean quién lo mete, El número 13, Arcila, ya había mandado mensaje. Le pega. Nunca esperaba el disparo de tan lejos y llega a la anotación. El Toluca recuperó un poco de lo perdido en la jornada anterior y se apoderó con autoridad del olímpico Benito Juárez. Pese a que la Equidad se mantuvo por un buen rato en la primera mitad, al 33 Robert Morales se la bajó de cabeza a Paulinho, quien aprendió de bote pronto para tumbar la barricada de verde. En la marcación, mete centro a segundo poste, deja la pelota ahí para Paulinho. ¡Gol! Gol del Toluca, gol del campeón. Ya apareció el hombre gol de los Diablos, Paulinho. Al regreso de los anuncios, el duelo continuó bajo la misma tónica. Y antes de que los Bravos ordenaran su defensa, Nicolás Catastro envió un centro pasado al que Juan Pablo Domínguez le puso la coronita para alejarse más. Pizarro quiso responder con un disparo lejano, pero se excedió de fuerza. La Pantera cabeció la posición de Jurado y el mismo paraguayo se tiró una chilena, que pasó muy cerca del arco rival. Con el silbatazo de Katia Etzel finalizó el duelo, que puso a los Diablos en el tercer puesto de la general, solo por debajo de Pachuca y Tigres, que tiene uno pendiente. En un duelo que concluyó con 10 hombres por bando, Cruz Azul ganó ante Atlético de San Luis, pero siguen sin convencer las formas. Luego de que la primera parte careciera de muchas emociones, José Paradela sacudió la varita y habilitó de forma extraordinaria a Rodolfo Rotondi, quien definió el 0-1 frente a la salida de Jorge Sánchez, el otro Jorge Sánchez, porque nuestro amigo no jugó. De inmediato Ángel Sepúlveda le cometieron una falta en donde menos se puede hacer y obtuvo la oportunidad de prolongar su racha goleadora desde el manchón penal. Así que con la magia del engaño, uno más a su cuenta personal, la situación se complicó más para los rojiblancos,
cuando Joao Pedro se fue expulsado por una acción bastante cuestionable, mientras que García le pegó con un tubo, solo que Mier usó las manoplas. En la recta final, los locales se encontraron en profundidad a Román Torres. Aprovechó la salida precipitada del colombiano para descontar el tablero y soñar con el empate. Se veía más posible cuando en el agregado echaban a Orozco Chiquete por doble amarilla. Los celestes se quedaron con los 3 puntos, pero su afición no olvida ni perdona. Aquel 7-0 de hace una semana parece haber cobrado la confianza que existía en el proyecto de Nicolás Larcamón. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Gignac como jugador profesional? ¿Consideras que el cuadro arbitral hizo mal al no detener el juego en Ciudad Universitaria? ¿A quién te gustaría ver en el banquillo del Atlas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no lo cierres sin dejar tu like. Compártelo con tus amigos y familiares que se perdieron algún partido. Y suscríbete para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.